Si Dios te dice, dices tú, yo soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios, y luego Dios te da un mandamiento y dice el Señor, no tengo ganas, es que no quiero, es que no lo siento. ¿Por qué sierva? ¿Y qué siervo es ese? Si tú fueras una sierva y un siervo de Dios, cuando Dios te da un mandamiento dices, así lo haré. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro recibió el mandamiento. Tú y yo lo estamos recibiendo ahora. Y eso es lo que ahora vamos a entender, lo que Dios le está diciendo a Pedro. En la cuarta es que él recibe una cosa tercera e importante, que es la palabra específica. ¿Están conmigo? Pedro recibió la palabra específica. Yo me imagino a Pedro ahí. Ay, Señor, tú me dices que eche otra vez la red. Ya estoy cansado. Toda la noche estuvimos navegando, intentando, tiramos la red por aquí, por allá, por todos lados, y no conseguimos nada. Y yo ya estoy cansado. Pero ahora tú me das una palabra específica y me dices, echa la red, pero del otro lado. No la eches donde tú quieras. No la eches donde a ti se te dé la gana. No la vayas a tirar aquí en la playa, a la orilla, porque vas a encontrar boquerones. Charales, decíamos en México. Anchoas vas a sacar de ahí. Ahí no, ahí se encuentran en la playa, se encuentran los peces pequeños. ¿A que sí? Y entonces Pedro escucha la palabra específica, le dice, pero échala del otro lado. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender que del tercer nivel, Dios, aparte de que nos da un mandamiento, nos da una palabra específica, nos dice qué es y cómo y cuándo lo tenemos que hacer. Específicamente te dice, así quiero que lo hagas. No como tú quieras hacerlo. No como digas, a mí se me vino la gana así. No, quiero que lo hagas de esta manera. Tú y yo en el tercer nivel vamos a recibir una palabra específica. No vas a tener duda de qué es lo que tienes que hacer. Pedro dijo, Señor, pero si no me dices dónde la he hecho, mira, porque yo ya trabajé de este lado. ¿Dónde? Dime dónde, no me has dicho. No, se lo dijo Jesús. ¿Verdad que sí se lo dijo? ¿O no se lo dijo? Ahí vemos, iglesia, que Pedro recibe esa palabra específica. En el tercer nivel, iglesia, cuando el médico te dice que no vas a sanar, cuando el Señor te da la palabra específica y te dice que sí. En el tercer nivel, iglesia, cuando acabas de recibir tú una palabra y esa palabra te dice que no vas a poder tú salir adelante con tus problemas, con tus finanzas, después Dios te dice que sí. Porque la pesca, le había dicho a Pedro, no conseguiste nada, no se puede, es imposible sacar peces. Y Pedro dice, Señor, ya es imposible, ya estuvimos trabajando, no se puede. Pero vas a tú querer hacer algo en la vida y se te va a decir, es demasiado tarde, es imposible, no se puede, está cerrado, ya no hay nadie quien te atienda. Pero Dios dice, yo te doy la palabra específica, y Dios te dice que sí se puede. Porque Dios le dijo a Pedro, ve que allí sí se van a poder sacar peces de ese lugar. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Cuando Él nos dé la palabra específica, que le confiemos a Él, decir, sí, Señor, mira, eso fue, iglesia, que Pedro recibió esa palabra específica, iglesia. No la recibió en el primero ni en el segundo nivel, Él la recibió en el tercero. Y ahí es donde tú y yo, cuando recibamos la palabra específica, vamos a caminar por fe. Señor, mira, yo no entiendo nada, pero en tu nombre la voy a echar otra vez. Yo no sé lo que tú me digas, yo no sé, Padre, pero en tu nombre yo la voy a echar. Y Pedro hizo eso, en su nombre echó la red. Allí, iglesia, nosotros tenemos que empezar a movernos y a caminar por fe. ¿Verdad que muchas cosas en la vida, la situación financiera, la situación económica, nos dice que es difícil, que es imposible, que no se puede lograr nada, que no vamos a alcanzar, que no vamos a poder pagar, que no sé cómo vamos a salir adelante? Pero eso es lo que hemos conseguido trabajando y trabajando toda la noche y no hemos logrado nada. Mas Dios te dice, hazlo otra vez, pero no como tú quieras, como yo te estoy diciendo que lo hagas. Y ahí es donde nosotros vamos a caminar por fe y las cosas van a salir a nuestro favor. No se distraigan, iglesia, porque ya vamos en un buen camino. ¿A que vamos en un buen camino? Vamos en la cuarta cosa, pero ahora vamos a hablar de la quinta. De la quinta cosa importante que sucede en el tercer nivel.
Hemos visto primero, segundo nivel y estamos en el tercer nivel, pero en el tercer nivel suceden cosas importantes y la quinta que te voy a decir es que tú y yo tenemos que ser obedientes. Dile a tu hermano, obediente. Obedece a Dios. Aquí me gusta lo de Pedro, porque Pedro no fue desobediente. Dice, sí, Señor. Pedro dice, y es lo que me gusta, lo que vemos aquí. Por eso le dije que ya cerraran su Biblia, porque yo creo que ustedes se acuerdan de la Biblia. Dice, y habiéndolo hecho, ¿se acuerdan de eso que dijo Pedro? Bueno, no lo dice Pedro, lo dice la palabra. Ahí está. Aquí está. Y habiéndolo hecho, en el 6, y habiéndolo hecho, no dijo, y se negó a hacerlo. Y se regresó a su casa y se enfadó con Jesús porque estaba diciendo una incoherencia. Porque Jesús ya estaba diciendo cosas que él no sabía. Porque Jesús no era pescador. Pedro sí que lo era, y Pedro sabía más de peces que Jesús. Entonces, ¿qué le iba a enseñar a una persona que no andaba pescando, que era carpintero? ¿Y qué le tenía que enseñar a un pescador? Si el pescador tenía las manos curtidas de la sal y de las cuerdas y de las redes, y el carpintero tenía las manos trabajadas y callosas de agarrar las herramientas de carpintería. Si tú ves que un albañil te dice a ti, oye, te voy a enseñar de electricidad, pero si tú eres albañil, ¿qué me vas a enseñar a mí de electricidad? Entonces Pedro, escuchando la voz del maestro, le dice, mira, yo lo voy a hacer. Y la Biblia nos dice claramente, habiéndolo hecho, tú y yo, es donde tenemos que ser obedientes. Pero ahí hay un problema, la mayoría de la gente no obedece. La mayoría de la gente hace lo contrario a lo que dice Dios. La mayoría de la gente desobedece. Ahí es donde nosotros encontramos un problema. ¿Cuántos entendemos esta cosa? ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Es lo más difícil en la vida cristiana, la obediencia. Pero cuando obedecemos, iglesia, Él nos respalda, Él está a nuestro lado, Él nos sostiene. Cuando tú y yo lo obedecemos, Él está a nuestro lado. ¿Qué fue lo que hizo? Pedro obedeció, Jesús estuvo a su lado, Jesús le sostuvo, Jesús le ayudó en todo momento, porque Jesús está con los que le obedecen. Dios está conmigo si le obedezco, Dios está contigo si le obedeces. Pero si tú y yo desobedecemos, Dios se va. Dios se va. Muchos dicen, Señor, ¿por qué me siento tan lejos de ti? ¿O por qué estás tan lejos de mí? Porque estás desobedeciendo. Por eso. Pero si obedeces, Dios está al lado tuyo. ¿Están de acuerdo o no? Aunque no estén de acuerdo, y así es la palabra. Es así. Yo lo veo que es así, iglesia. Pedro obedeció y ahí hubo un respaldo de Dios. Obediencia es una palabra profunda, porque cuando doy el paso de obediencia, las ventanas de los cielos, iglesia, se abren y la gloria de Dios cae, y en ese momento, iglesia, nos sostiene Dios en el resto del camino, porque nosotros obedecemos lo que Él nos dijo. Dios te va a dar a ti una palabra específica y tú tienes que obedecer. Tienes que caminar en fe, pero tienes que obedecer a lo que Dios te dice. Iglesia, muchos de ustedes han recibido esa palabra que tienen que obedecer y están pagando consecuencias porque no obedecieron. Dios les dijo, no lo hagas, mujer, no te cases con ese hombre. Y tú dijiste, pero es el príncipe azul. Ahora estás pagando consecuencias porque no obedeciste. Tú hiciste muchas cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Dios no te dijo que lo hicieras y tú lo hiciste porque querías hacerlo así. ¿Y qué te iba a enseñar un carpintero a ti si tú eres una ama de casa? ¿Y qué te iba a enseñar un carpintero a ti si tú sabías más del amor que de él? Y entonces no obedeces a Jesús. Y cuando ya estás en las consecuencias empiezas a llorar. Auxilio. Me ahogo. ¿Verdad? Iglesia, obedece. Hermana, obedece. Para que entonces las ventanas de los cielos se abran y la gloria de Dios caiga sobre tu vida.